Aquí tienes un curso gratuito para dejar de procrastinar, con ejercicios prácticos, con todo tipo de teorías y además también con un plan de acción para que puedas dejar la procrastinación lejos de ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Miquel Nadal, encantado de saludarte, especialista en neurociencia, productividad personal y herramientas digitales. Y en este vídeo te lo cuento absolutamente todo sobre la procrastinación, técnicas sencillas que puedes aplicar para dejar de posponer las cosas importantes y hacerlas ya. Antes de que te vayas, dale un buen like a este vídeo para que lleguen muchas más personas que también están ahora mismo procrastinando. Y en segundo lugar, oye, suscríbete a este canal donde hablamos sobre neurociencia y productividad de forma práctica. Es gratis. Ahora sí que sin más dilación, dentro vídeo. Antes de que sigas, una cosita rápida. Aquí debajo en la descripción encontrarás un ebook gratis sobre gestión del tiempo con plantillas, mega guías, tutoriales, cursos de todo tipo, 100% gratuito. Aquí en el link de la descripción, no te olvides. Y empezamos el curso sobre la procrastinación con una frase un poco irónica. Y es que en realidad no estás procrastinando. No estoy postergando, estoy desafiando mi creatividad en el último minuto. Si me permites un poco de broma, vamos a entrar en el origen de esta palabra que muchas veces hasta cuesta de pronunciar. Y es que la procrastinación la hacemos muy a menudo y es un acto selectivo de nuestro cerebro para indicarnos qué es lo que deberíamos estar haciendo ahora mismo, en base a muchas cosas, como veremos en este curso completo. El origen en realidad, como ves, viene de procrastinar, que son dos palabras, es una palabra en latín y básicamente tiene dos conceptos o dos raíces. La primera es pro, que es hacia adelante, y la segunda es cas, que es mañana. Significa en pocas palabras que lo que pensabas hacer hoy lo vas a hacer mañana. Exacto. Y es que en general no hace falta que sea mañana, simplemente lo vas a hacer en otro momento. Y este tipo de situaciones nos encontramos muy habitualmente. Quiero hacer algo, pero ahora considero que no es el mejor momento para hacerlo, por lo tanto, lo voy a hacer el próximo día. Esto básicamente es procrastinar. Y de esta manera, muchas de las cosas que querías hacer, finalmente no las haces e incluso mañana tampoco. Eso va a originar que algunas de las tareas importantes que deberías hacer terminen arrastrándose en el calendario durante mucho tiempo. Seguro que te suenan esas típicas tareas de calendario que van pasando semana tras semana sin que tú tomes acción. Pues bien, todo esto y mucho más es lo que vamos a entrar en detalle cuando hablamos de procrastinación. Me gustaría empezar revelando por qué la palabra procrastinación tampoco es tan mala. Y es que en general a nivel social tienen una connotación muy negativa. Estás procrastinando significa que eres una mala persona, un mal organizador y que ahora mismo te estás dejando llevar por otras actividades sin tener que hacer aquello que es más relevante. Pero en realidad toda procrastinación siempre lanza un mensaje secundario, que es lo que vamos a ver. No es tan malo. Es un mecanismo de supervivencia y depende mucho de tus hábitos, tu forma de funcionar. Por lo tanto, procrastinar no siempre tendrá que ser malo. En su justa medida incluso es saludable. Así que vamos a girar la tortilla a la palabra procrastinación. Dicho lo cual, lo primero que quería comentarte es que en realidad no avanzas porque no tienes la claridad suficiente. Y esto es bueno porque nos está indicando que aquello que tenemos que hacer le falta algo. ¿Qué le falta? Pues quizá las instrucciones no son claras, quizá te falta información, quizá lo que tienes que hacer no fue bien explicado tanto por ti mismo como por otra persona, y esa falta de claridad va a hacer que, prefiero no hacerlo porque no sé muy bien cómo empezar. Entonces ya tienes una pista. Te está indicando que la tarea que estás haciendo ahora mismo le faltan algo, datos, instrucciones, lo que sea. Pero como mínimo sabes por dónde empezar. Lo segundo puede ser que no te apetece. Y eso al final también es un bloqueo de tu propio cuerpo y de tu cerebro. No siempre estarás dispuesto a hacer todas las tareas. Y fíjate que en el mundo de la productividad, y aquí me incluyo, a veces siempre estamos, haz esto, lo otro, consigue más cosas. Pues oye, tiene que haber un momento para desconectar. Y es que no siempre te va a apetecer hacer todas las tareas que tienes pendientes.
Y de esta manera es una forma también de autoprotegerte a nivel de salud mental para que no termines quemado con todas las tareas pendientes. Avanzando más, encontramos otro parecido. No es exactamente lo mismo, el primero es más un tema volitivo, es decir, si te apetece o no, y este es más un tema de estar agotado. A veces nos pasa que a medida que avanza el día, nuestra energía mental va menguando. Ya sabes que en otros vídeos hablamos de esto, nuestra energía mental es la frescura que tú tienes a lo largo de un día a nivel de frescura. Nunca mejor dicho, significa que no tenemos la misma energía durante todo el día, es más, la tenemos estrictamente limitada. Esto se le llama también los recursos psíquicos. A medida que avanza el día, los vas perdiendo hasta que llegas al final del día y estás totalmente cansado. Eso sí, cada persona tiene diferentes estadios de energía en base a su cronotipo. Hay personas que se les vuelca más en la mañana, otras más mediodía y otras más tarde o noche. Dependiendo de tu energía mental, ahí también tu cuerpo te va a decir si ahora mismo es un buen momento para hacerlo o no. Vamos a suponer que es una tarea de alta complejidad y tú no tienes energía. Debes redactar un informe desde cero, tienes que pensar muy bien lo que vas a decir porque es importante y no te sale. Más allá de si tienes un ataque de no creatividad o más allá incluso de si te apetece o no, tu energía mental será determinante para indicar cuál es la frescura que tienes frente a esa tarea. Y el último punto de por qué procrastinar tampoco es tan malo, sino que nos da pistas, es que quizá no tienes recursos. Y aquí pueden ser de todo tipo. Recursos económicos, no podemos pagar la solución que queríamos hacer. Pueden ser recursos informativos, como decíamos al principio, nos falta claridad. Pueden ser competencias profesionales, no tengo estabilidad, por lo tanto no sé muy bien cómo hacerlo. Y eso evidentemente es reversible, es decir, lo podemos aprender, podemos invertir en ello, pero ya sabemos dónde empezar. Y eso realmente es una garantía de tener ya como mínimo las pautas claras para dejar de procrastinar. Así que, dicho todo esto, 4 puntos sencillos para entender que procrastinar no es tan malo, sino que incluso puede llegar a ser saludable. Y además de eso, lo interesante es que nos permite ver con un poquito más de claridad qué es lo que puedo hacer para superar esa procrastinación. Por último, te propongo un pequeño ejercicio que puedes hacer con lápiz y papel o incluso con una tabla parecida a esta, y es que en realidad lo primero que deberíamos pensar es ¿qué es lo que está pasando ahora? ¿Por qué aquellas tareas que estás posponiendo quizá ahora mismo hay un motivo detrás que nos interesa conocer? Todo esto lo iremos indagando mucho más en el curso porque habrá muchos más ejercicios. Como ves aquí, la pregunta sería ¿y qué tarea pospongo? Oye, pues esta y esta. Siguiente punto sería ¿con qué la sustituyo? Aquí también podremos saber si realmente es un tema de que estamos cansados, no nos gusta lo que hacemos, hay actividades que son más suculentas o más placenteras para nosotros, y esto lo pondremos dentro de la sustitución, es decir, con qué tarea la estás sustituyendo, aquello que procrastinas. Después también hay que entender un poquito más las raíces, y eso entraremos más en el curso, ¿por qué procrastinas? ¿Cuál es el motivo? ¿Es un tema de placer puro y duro porque la tarea que estás haciendo es más simpática, vamos a decirlo así? O quizás porque te faltan los recursos, quizás te falta la claridad, lo que decíamos antes, no tenemos energía mental cuando nos ponemos a hacer la tarea. Y déjame preguntarte al final de todo, claro está, ¿cuál sería la alternativa? ¿Seguimos igual? ¿Vamos procrastinando? ¿O en realidad lo que tenemos que hacer es bloquear algún tipo de páginas, descansar mejor, conseguir esas instrucciones o simplemente redactar los objetivos de manera más clara? Este simple ejercicio te puedes poner a hacerlo desde ya y vas a tener grandes revelaciones, sobre todo si lo haces de forma honesta. Y vamos a conocer ahora las variables por las cuales procrastinas. Esto es interesante conocerlo porque al final una vez sabes lo que ocurre en tu cerebro y lo que ocurre en tu cuerpo, es mucho más sencillo dejar de procrastinar. Si lo haces más o menos a voleo, piensas que, creo que me pasa esto, es muy probable que sigas procrastinando en el tiempo. Lo primero que quiero compartir es que hay un factor ansiedad. Cuando uno está ansioso, la procrastinación se eleva muchísimo, porque empiezan las preocupaciones. Estás anticipando el futuro,
creo que me va a pasar esto, creo que este informe no va a salir bien, la presentación no va a salir bien, todo esto que tengo que hacer no saldrá del todo bien. Todos estos pensamientos, como te puedes imaginar, hace que lo que estés haciendo ahora quede en segundo plano, ya que tu estructura mental estará más pensando en las posibles conductas anticipatorias de lo que te va a ocurrir que no tanto en solucionar el problema que tienes ahora mismo delante de ti. Y es que la mayoría de procrastinaciones tiene que ver en pensar en otras cosas que no son lo que es hacer la tarea en cuestión. También puede ser que te hayas equivocado de tarea y que no sea el mejor momento para hacerla, y que lo preferible sería seleccionar otra tarea y hacerla más adelante, cierto. Pero teniendo en cuenta que al final la ansiedad no deja de ser pensamientos anticipatorios de una supuesta situación que se va a dar en el futuro, si empiezas a pensar en todo eso, es bastante normal y entendible que no estés presente con la tarea que debes hacer. Así que la ansiedad en realidad siempre es una forma de poder alejarte y sobre todo también de despersonalizarte en lo que haces ahora mismo. Otro factor clave tiene que ver con el autocontrol. Si por ejemplo eres incapaz de autocontrolarte tanto emocionalmente como conductualmente cuando ahora mismo estás haciendo una tarea y lo primero que haces es a los 3 minutos ya ir a mirar redes sociales o ir a mirar simplemente el correo electrónico, esto va a generar, como te puedes imaginar, un gran nivel de procrastinación. Porque cada X minutos tendrás la necesidad imperiosa de consultar a ver cuál es el último mensaje que llegó y por supuesto no estarás pendiente de la tarea que tienes que hacer. Así que el hecho de tener un gran autocontrol, regular esas emociones, regular lo que sientes ahora mismo y no actuar directamente sino esperar un poquito más, va a ser determinante también para que no procrastines tanto. Otro punto, la autoconsciencia. Autoconsciencia es ¿para qué haces las cosas? Fíjate en algo tan poderoso como por ejemplo cuando haces un trabajo. Cuando estás haciendo un trabajo sobre algo, si realmente le das la consciencia que tienes ganas de terminarlo, tienes ganas de ver el resultado final. La autoconsciencia es el autodescubrimiento de por qué haces las cosas, por qué simplemente estás implementando esto y no haces un trabajo sin más. Si tú, por ejemplo, lo que haces te aporta muy poco y lo haces solo por compromiso o incluso solo por dinero, que está bien también y perfectamente válido, esto tendrá unas consecuencias clarísimas. Así que en realidad piensa bien para qué estás haciendo las cosas y sobre todo a quién vas a ayudar. Porque cuando haces algo vas a conseguir que una emoción de una persona cambie de alguna manera u otra. Entonces piensa muy bien cuál es la contribución de lo que estás haciendo. Conocerse a uno mismo y conocer a su entorno será indispensable para que dejes de procrastinar. Qué bonito es cuando sabes que estás haciendo algo concreto para alguien en concreto y sabes que eso va a cambiar su vida de alguna manera. No hace falta que sea drásticamente, es que cambió la vida por completo. No, quizá no, pero el hecho de cambiar la vida un poquito ya es más que suficiente para dejar de procrastinar. Otro punto, si avanzamos más, tiene que ver con la autoestima. Sentirse bien con lo que haces. Saber que la autoestima tiene una parte de disciplina importante. Y ojo, no quiero que te quedes con el clásico concepto de disciplina. Disciplina no me refiero a sacrificio, hacer cada día tantas tareas como puedas porque quieres avanzar, sino disciplina de autocuidado. Autocuidado es hago estas cosas porque sé que me aportan a mí y le aportan a mi entorno. Por eso es tan importante tener trabajos significativos, cosas que realmente aporten algo a la sociedad o te aporten algo a ti. En el momento que estés en un sitio que te aporta prácticamente nada hacerlo, pues claro que vas a procrastinar, porque querrás evitarlo a toda costa. Aquello que estás haciendo ni te apasiona ni te gusta, pues ¿qué vas a hacer? Alejarte de ello. Claro está. ¿Qué te voy a contar que no sepas? El siguiente punto tiene que ver con la autoeficacia. Esto es un concepto bastante antiguo de Albert Bandura, un psicólogo muy conocido a nivel de efectividad y sobre todo también relacionado con la motivación. Y es que cuando uno sabe que lo puede hacer, esto cambia las cosas. A veces pasa que por el entorno, porque nosotros tampoco tenemos bien curtida esa autoestima, sentimos que lo que estamos haciendo somos incapaces de hacerlo. Por lo tanto, también te vas a alejar y vas a procrastinar. Cuando uno se siente incapaz de lo que está haciendo, lo normal que es pensar en otras cosas, hacer otras cosas, es decir, procrastinar. Así que saber que lo que estás haciendo aporta, esto sí que en realidad te permite hacer la tarea ahora y no hacer otras cosas simplemente por el hecho de que te sientes insuficiente a nivel laboral de lo que estás haciendo ahora. Un último punto a nivel de por qué procrastinas tiene que ver con la organización. Y claro, aquí he entrado en mi terreno, el terreno que me apasiona. Y es que si uno no se organiza bien, lo normal también es procrastinar. Cuando tienes un caos absoluto en la semana, que no sabes muy bien dónde poner las cosas, que la gente no sabe dónde está el material, no sabe dónde están las tareas, no sabe dónde están los procedimientos. Lo habitual, como bien sabes, y que te voy a contar,
es que toda la organización se vaya al garete y por lo tanto no sepas muy bien por dónde avanzar. Cuando uno no tiene claridad, y lo hemos dicho antes, lo más normal es que procrastine. Si no hay claridad, vamos a ir a algo fácil, a algo que nos permita guardar otra vez la brújula de nuevo. Y es que en este caso podría ser el correo, podría ser Teams, podría ser Slack, lo que sea, algo que nos dé claridad. Y por eso dejamos de hacer la tarea que tenemos delante de nosotros. De esta manera tan sencilla y de estas variables que estás viendo aquí, que muchas veces son ocultas, son las razones principales por las cuales procrastinas, las variables que influyen claramente en nuestra procrastinación. Te propongo otro ejercicio que tiene que ver en qué pasa cuando pospones algo. Cuando uno procrastina, emocionalmente hay un impacto. A priori puedes pensar que no pasa nada. Oye, mira, dejo de hacer una tarea por otra que me parece mejor en este momento. Incluso cuando te distraes, sienta bien. ¿Por qué no decir las cosas? Si tú, por ejemplo, estás haciendo una tarea, te distraes y vas un momento a tu WhatsApp o simplemente mira redes sociales, en ese momento te vas a sentir bien porque da placer automático, no tienes que pensar y además son cosas que vienen y van sin ningún tipo de complejidad, es decir, que te cuesta mucho menos que hacer una tarea compleja. Así que te planteo lo siguiente. Prueba a hacer este ejercicio práctico cuando te sientas un poco bloqueado y no sepas muy bien cómo avanzar. Por ejemplo, ¿qué tarea pospones? Esta sería la pregunta. Lo segundo tiene más que ver con tema emociones, más allá de buscar culpables, responsables, qué es lo que te pasa. ¿Cómo te sientes? Oye, me siento agotado, me siento culpable, me siento como debería estar avanzando, debería hacer más cosas, me siento frustrado. ¿Cómo te sientes? Tema emocional, puro y duro. Después piensa en lo siguiente, y es ¿por qué te sientes así? ¿Cuál es la razón que crees que te hace sentir así? Porque creo que debería avanzar, porque mi jefe o mi jefa me están diciendo siempre que yo podría hacer mucho más, porque merezco más que este trabajo quizá, porque lo que estoy haciendo no me aporta, porque lo que estoy haciendo quizá no es lo que yo estaba pensando, mis expectativas. Y por último, quizá lo más complejo de todo, que no es tan sencillo como decir, oye, ¿cuál es la creencia que hay detrás? Y sale sola, sino que muchas veces hay que pensar, hay que indagar y hay que rascar bastante. Y es ¿cuál es la creencia que hay detrás? ¿Cuál es la creencia que hay detrás? Que cada vez que pasa algo me sienta de esta manera. Cada vez que yo posponga algo me sienta mal y además me sienta como defraudado, me sienta como frustrado, me sienta como culpable. ¿Cuál es la creencia que hay detrás? Aquí seguramente, si somos sinceros, tendremos que rascar a una creencia infantil, algo que sucedió con nuestros padres, también una forma de entender el mundo, nuestra espiritualidad, cómo entendemos la vida. Aquí podemos poner muchísimas cosas, por supuesto, pero siempre hay creencias que hay detrás cada vez que uno se bloquea, cada vez que uno no puede avanzar. Recomiendo este ejercicio, aunque solo sea con una simple tarea. No hace falta hacerla para todas. No es necesario poner todas las tareas y decir cómo te sientes, por qué y por último la creencia. Hazlo con una. Si haces este ejercicio con una sola tarea que pospones, el beneficio es descomunal porque vas a comprenderte mejor. Y no hay nada mejor que poder comprenderse para evitar la procrastinación. La procrastinación en el fondo es un tema mental siempre. No es un tema de que no te guste tu trabajo solo, sino porque hay cosas detrás que debes sanar. Y esto es lo más complejo de la vida, seguramente. Es lo que puede tomarnos más años o incluso nunca. Mucha gente que pasa la vida y que nunca ha sanado esas partes. Y no pasa nada, está bien. Es válido. Pero ya que estamos aquí y que tú has hecho el esfuerzo de venir hasta este ejercicio y poder plantearlo, pruébalo al menos con una tarea que pospones y plantéate esta serie de preguntas. Otro ejercicio fundamental es saber a qué dedicas tu tiempo. No se trata tampoco de fustigarte, de decir, uy, estoy dedicando demasiado tiempo a esto, a lo otro, solo para tener datos. Y es que muchas veces nos basamos en lo que crees. Y lo que crees no siempre es lo más óptimo. Por eso, si tienes datos, podrás empezar a recortar por donde ahora mismo estás invirtiendo demasiado tiempo. Para ello te voy a recomendar Clockify, para mí una herramienta fenomenal que tiene una funcionalidad gratuita y evidentemente como todas las herramientas tiene una parte premium. Pero al menos con la gratis podrás tener prácticamente toda la información que necesitas. Esta herramienta, como verás ahora, te permitirá tener todas las tareas que tú has hecho y cuánto tiempo tardas en cada una de ellas. Además está muy bien porque la puedes conectar a tu teléfono y poder hacerlo en cualquier parte, tanto si estás trabajando desde el ordenador o computadora como si lo estás haciendo también desde tu teléfono. Fíjate que ahora estamos grabando un vídeo, por ejemplo, aquí te saldrá todo lo que estás haciendo y como mínimo sabrás cuánto tiempo le dedicas. Para mí la parte interesante de todo esto no es tanto que puedas ver exactamente qué le dedicas tu tiempo, sino que después
puedas decidir muy bien dónde le estás dedicando el tiempo y cuál sería lo más óptimo. Si yo, por ejemplo, voy incluso aquí a los dashboards, puedo ver también cómo le estoy dedicando el tiempo, cuánto tiempo le dedico a cada cosa y sobre todo si realmente es productivo o no. Evidentemente, repito, no es un tema de juzgarse a uno mismo y decidir si le dedica más tiempo a otras cosas o no, pero al menos con estos pequeños reportes podremos decidir, oye, pues mira, ¿sabes qué? En estos días le estoy dedicando demasiado tiempo a email, a redes sociales, a lo que sea, y a partir de aquí me comprometo a poder recortar alguno de estos puntos para dedicarle tiempo a otras cosas. Cuando tienes datos, todo es más fácil. Si lo haces simplemente de memoria o lo que tú crees, ahí solo nos basaremos en lo que percibimos, que por supuesto muchas veces no está muy compatible o no es muy compatible con la realidad. Dicho esto, ya lo estás viendo, es un producto muy sencillo de utilizar, es una solución fácil, Clockify, gratuito, puedes acceder e incluso también en este canal encontrarás algún tutorial sobre cómo funciona la herramienta por si quieres saber más, pero ya estás viendo que incluso lo puedes categorizar todo por proyectos, por equipos, por clientes, por etiquetas y todo esto lo podrás ver después aquí con un desglose sencillo, ya lo ves ahora, que puede dedicarle rápidamente a cuánto le dedico tiempo en cada una de mis áreas. Incluso aquí faltaría más, no solo tiene por qué ser exclusivamente profesional, también podrías añadir todo lo que tiene que ver en tu esfera personal, porque quizá quieres mejorar relaciones, pasar más tiempo de calidad con las personas que tú quieres, en fin, tienes millones de opciones y simplemente con esto tan sencillo podrás ver a qué le dedicas tu tiempo y cada una de las tareas será traqueada, registrada para que tengas esos números y de esta manera cortar por lo sano, con datos, eso sí, sobre la procrastinación. Y bien, vamos ahora con algunas preguntas poderosas para poder vencer la procrastinación y sobre todo transformarla en otra cosa, que es lo que estamos buscando. Lo primero de todo, y arriba del todo verás la primera pregunta, es qué pensamiento recurrente aparece cuando haces las tareas que procrastinas. Oye, pues no debería hacer esto, considero que esto quizá no tengo los datos suficientes, me falta formación, me faltan habilidades, me siento mal, no me siento cómodo, no sé muy bien lo que estoy haciendo, creo que debería cambiar de trabajo, de proyecto emprendedor, lo que sea. Esto es importantísimo y esta pregunta te va a ayudar a descubrir qué es lo que está ocurriendo por tu mente. Y yo sé que no lo piensas, muchas veces ya damos por supuesto tantas cosas que cuando nos ponemos con una tarea simplemente pensamos en esa misma tarea. La tarea es un reflejo de algo. Esto al final tiene que ver muchísimo en nuestra espiritualidad, cómo concebimos la vida, cómo realmente percibimos las cosas que tenemos delante. Oye, lo que está pasando ahora mismo en esta tarea, ¿con qué conecta? Esto conecta con tu consciencia, conecta con ganas de hacerlo. Es evidente que hay tareas que al final son rutinarias, son muy burocráticas y ahí no hay consciencia alguna, son muy sencillitas. Pero siempre si uno rasca hacia detrás e intenta indagar un poco más sobre lo que le está ocurriendo de verdad, la transformación es total. Así que pregúntate bien cuál es el pensamiento recurrente que hay detrás. Después, una vez hemos llegado a esta pregunta, la segunda tiene mucho que ver, evidentemente, con la anterior, y es ¿qué hay detrás de ese pensamiento recurrente? Y fíjate que aquí es donde entramos en las creencias y la explicación, en el por qué. ¿Por qué procrastinas? ¿Por qué tienes este pensamiento recurrente? Pues porque quizá no estoy cómodo donde estoy, no estoy cómodo tampoco con mis relaciones personales, no estoy cómodo con el tipo de trabajo que estoy desempeñando. Tantas cosas que podemos tener en cuenta que sobre todo nos hace pensar cuál es el pensamiento recurrente que hay detrás. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo peor que podría pasar si no lo hicieras? Una pregunta clásica también en el mundo de la psicología, que es cuando algo te da mucho miedo o te da mucho pavor, ¿qué te pasaría si realmente eso sucediera? Entonces te das cuenta que quizá no era tan malo, que bueno, sí, no era lo óptimo, no era lo mejor del mundo, pero si lo vas a pensar, tampoco pasaría absolutamente nada. La vida seguiría igual y tú podrías hacer exactamente lo mismo que estás haciendo ahora. Entonces piensa lo mismo, ¿qué pasaría si no lo hicieras? En la mayoría de los casos, cuando una tarea no se hace, tampoco pasa nada. Sí, acumulas trabajo, es verdad, pero esto lo vas a acumular siempre. De hecho, el trabajo por defecto es infinito. No lo vas a terminar nunca. Incluso los especialistas en productividad, mira que me dedico a eso. Yo todas las semanas arrastro un montón de tareas que soy incapaz de completar. Y esto al final es con la naturaleza humana. Tú ya sabes que por mucho que planifiques, son muchas las cosas que vas a acumular. Podemos hacer ejercicios, dejarnos de frustrar, pero cosas que se van a acumular, seguro. Y por último, ¿qué pasaría si lo terminaras? Quizás si piensas la tarea en concreto, este informe que tienes que hacer, esta presentación, la terminas y tampoco, bueno, te vas a quedar igual, sí, la habrás completado, te has quedado un poquito más tranquilo quizá, pero en realidad tampoco aportaría tanto. Este tipo de preguntas son muy poderosas porque impactan directamente el origen de nuestra procrastinación.
Pero hay más. Vamos a una segunda parte de estas preguntas poderosas. La otra parte, como estás viendo aquí, es, igual que antes he hablado de lo negativo, podemos hablar de lo positivo. ¿Qué beneficios percibes cuando dejas de hacer esa tarea? Oye, pues hago cosas que me gustan más. Pues quizá el problema principal es que muchas de las tareas que estás haciendo al final no te están gustando. Yo siempre pongo la regla del 20%. Tiene que haber un 20% de tareas que no nos gustan o no nos apasionan, y es normal, siempre hay burocracia, papeleo, cosas que no nos aportan nada, ¿cierto? Pero si ese porcentaje sube y llega ya al 40, 50, 60 o incluso algunas personas 70, 80, 90, aquí hay que pensar claramente qué es lo que está ocurriendo. Tenemos que dar un rumbo diferente a nuestra vida, buscar la manera de escapar de lo que estamos haciendo, replantearlo, reflexionarlo, no importa el verbo, el que sea, pero está claro que hay que parar, reflexionar y buscar una alternativa. Porque esto te va a llevar a la autodestrucción, clarísimamente, como persona. Te va a llevar a una cosa que se llama la despersonalización, que es un concepto de psicología para que cada vez te sientas menos tú, como si no formaras parte de ti, como si fueras un personaje, algo de juguete. Y esto evidentemente no es lo más óptimo. Vamos a seguir con otra pregunta, y es ¿qué impacto tiene la procrastinación en tus objetivos a largo plazo? Y aquí quiero plantear esto porque hay muchísimas tareas que no hacemos, que en realidad si no las haces en una semana o 2 semanas no van a cambiar tu devenir, no va a cambiar tu historia. En cambio, hay otras tareas que sí que tienen un impacto directo. Pues por ejemplo, si dejas de hacer deporte o comer bien, tú sabes que esto tendrá un impacto en tus objetivos a largo plazo. Aunque no esté dentro de tus objetivos, va a estarlo. Porque cuando uno no está mal, cuando uno tiene poca salud, evidentemente busca ese objetivo para recuperarse. Entonces, ¿cuál es el impacto real de la tarea que estás dejando de hacer? Muchas veces es totalmente nimio, es secundario, es de poco valor, ¿correcto? Pero en cambio hay otras tareas que si las dejas de hacer ahora, el impacto será increíble. Si dejas de estudiar ahora, sabes que después tendrás menos habilidades, menos recursos para poder afrontar, por ejemplo, un cambio laboral, un cambio de paradigma incluso en tu vida. Seguimos con los recursos justamente, que sería la tercera pregunta. ¿Qué recursos o apoyos podrías utilizar para hacer esta tarea mucho más fácil? ¿Hay algo que podrías automatizar? ¿Hay algo que podrías aprender para ir más rápido? Aquí hay muchos ejemplos sencillos. Oye, si quiero mejorar la redacción de mis correos, quizá puedo aprender mejor la mecanografía. Hay 1000 programas que sirven para ello. Quizá lo que tengo que hacer es resumir mis textos. Quizá lo que tengo que hacer es utilizar Copilot. Quizá lo que tengo que hacer es delegar. Puede haber 1000 cosas, pero siempre hay una manera de hacer un poquito mejor tu trabajo. Y de eso también va a depender cuál es el nivel de procrastinación. Cuando aprendes algo, todo el mundo quiere practicarlo. Cuando en cambio haces lo mismo siempre, quieres dejar de hacerlo. Y lo último de todo, ¿podrías cambiar, o cómo podrías cambiar, mejor dicho, tu rutina para facilitar esta realización? Oye, pues sí, a partir de ahora lo que haré es no mirar el correo por la mañana. O a partir de ahora lo que haré, las tareas más complejas, intentaré hacerlas a primera hora del día. Quizá no la primera tarea, pero seguramente la segunda o la tercera. Este tipo de cambios es cuando ya cambias la rutina, tu comportamiento, tu forma de funcionar. Porque la procrastinación es puramente un hábito, no tiene más. A veces pensamos que son cosas muy diferentes, en realidad son hábitos que hacemos. Y esos hábitos llevan a bloqueos mentales, historias varias que muchas veces somos incapaces de subsanar. En el momento que conoces las causas reales de la procrastinación, ahí puedes entrar en las raíces psicológicas de lo que te ocurre. Quizá una de las cosas más poderosas que podemos hacer. Y antes de irnos a las tentaciones digitales, una frase rápida, el lema de mi vida. Hoy no, mañana, ¿sabes qué? Tampoco. Esto seguramente sería una de las frases más dichas de los gurús de la procrastinación. Y entramos ya de lleno en el mapa de las tentaciones. Y es que uno de los problemas que tenemos con la procrastinación es que hay otras cosas que nos parecen más interesantes, más serpientes. Sí, sería un poco más el mal. En realidad no es el mal, está bien, tú lo quieres hacer en ese momento, lo haces y ya está. Cómo te sientas después tendrá que ver mucho con lo que decíamos antes. ¿Cuál es el origen de esa creencia? ¿Por qué te consideras que no estás cumpliendo? El mapa de las tentaciones, como verás ahora, tiene muchísimas cosas. Una de las cosas más normales que hacemos es o revisar el correo, o revisar redes. Entonces vamos a poner que una de las tentaciones habituales es mirar redes sociales o mirar incluso también las noticias, a ver qué está ocurriendo. La sensación del FOMO, Fear of Missing Out, que es, oye, me estoy perdiendo algo, tengo que estar ahí siempre. Esta tentación, cada vez que la tengas, yo te recomiendo que hagas como un siguiente ejercicio. No muy complejo, porque si no, no lo vas a hacer. Pero cada vez que tengas esta pequeña tentación, que hagas una alternativa a esto. Es como que hagas un clic en tu cerebro y directamente digas, ¿sabes qué? Voy a hacer esto. Por ejemplo, escribe solo una frase de la próxima tarea que debes hacer. Mira qué fácil, sencillo. Y de esta manera ya rompes el maleficio de consultar redes sociales. Porque además las redes sociales tienen una cosa y es que son infinitas. No terminan nunca. Puedes hacer scroll hasta el infinito, puedes llegar hasta un punto de no retorno. Entonces, para evitar eso,
estaría genial que, oye, vamos a buscar una tarea alternativa. Y esto podría ser una de ellas, escribir solo una frase de la próxima tarea. Otra de ellas podría ser, oye, pues hacer un estiramiento. No quiero ahora mismo meterme en redes sociales, meterme en noticias, porque sé que si entro ahí no voy a salir. Intentaré hacer algo con mi cuerpo para reconectar y de esta manera después volver otra vez. Y algo tan sencillo como un estiramiento nos ayuda muchísimo porque nos da consciencia. Sabes que cuando estiras, haces deporte, nos da consciencia en el ahora, en el presente. Más cosas. Leer 5 minutitos, nada, o un minutito, no importa, el tiempo es lo de menos. La idea es que sea tan ridículamente fácil que lo hagas. Leer 5 minutos de un texto, de un artículo, algo que ya tengas y que no tengas que buscar por internet, porque evidentemente, claro, si lo tienes que buscar, ahí posiblemente vas a encontrar más información que va a hacer que finalmente desemboques a una red social, a un correo o simplemente a las noticias. Y por último, otra idea más podría ser desconectar internet durante un tiempo, algo prudencial que te sientas cómodo y que no sea demasiado duro para ti, especialmente al principio, y poder hacerlo, por ejemplo, durante 5 o 10 minutos. ¿Cómo lo ves? Este tipo de tentaciones o alternativas son muy útiles porque son muy prácticas y la idea es que cuando te apetezca consultar las redes sociales o las noticias, que encuentres una alternativa. ¿Vemos otro ejemplo? El segundo ejemplo de tentación tiene que ver en que cuando quieres hacer una tarea compleja, de alto valor, finalmente terminas haciendo algo fácil. Y ahí podría ser desde contestar a un correo o hacer una tarea secundaria, una tarea, digamos, que no te aporta nada. Claro, ¿qué va a pasar? Que te vas a llenar de tareas secundarias, pero en realidad no vas a hacer la tarea principal, que es aquella que tenías que hacer. Y tú sabes en el fondo que cuando el día termina, estas tareas secundarias, pues no te acuerdas de ellas. En cambio de las tareas principales que has dejado postergadas para el siguiente día, eso seguramente sí te vas a acordar. Entonces, algunas alternativas para poder hacer eso. Lo primero es que establezcas las tareas clave del día de hoy, es decir, aquellas que impacten en tus objetivos, al menos por ahora, las que te den más paz interior. En realidad son muy poquitas, porque si tú miras ahora mismo tu lista, aquellas que te quedas bien, quizá hablamos de una tarea, 2 tareas máximo, no más. Lo digo porque a veces pensamos que todas las tareas son igual de importantes y tú ya sabes que no es así. Por eso empezamos a hacer un montón de tareas secundarias por tener la sensación de que estamos avanzando. Craso error. Si en el fondo tú ya sabes que la mayoría de este tipo de tareas no tienen ninguna importancia, así que céntrate siempre en las primeras de todas. Así que establecer 3 tareas clave para hoy será un punto fundamental. El segundo punto tiene que ver en hacer durante 5 minutos una tarea relevante. E incluso puedes ponerte un cronómetro, no importa. Aunque sea muy perogrullo, muy sencillo, muy fácil, ponte un cronómetro. De esta manera tendrás 5 minutitos para avanzar en esa tarea relevante. Y deja de hacer tareas secundarias que sí, está muy bien porque vas tachando, te sientes mejor, pero tú sabes que no estás avanzando hacia tus metas. Así que durante 5 minutos, que sea un minuto, no importa, haz esa tarea relevante. Ahí vas a entrar en la ley de la inercia, que como bien conoces, una ley que propuso Newton hace muchísimo tiempo, que adaptada a los tiempos de hoy, es que cuando empiezas a hacer algo, aunque sea muy pequeño, después quieres seguir con ello. Por eso, aunque sea un minuto, ya nos vale. Otra alternativa puede ser preparar un material necesario para la próxima tarea clave. Oye, ¿qué necesito para tenerlo todo listo a la hora de hacer esa tarea clave? Y nada, que hay que preparar esto, lo otro. Sobre todo para cuando te pongas, digo, me falta información, me faltan cosas. Cuando te falta información, te faltan recursos y te faltan cosas, lo normal es decir, bueno, mientras tanto, voy a hacer una tarea secundaria. Y de esta manera lo que estás haciendo es preparar esa tarea que es más compleja o que es más clave. Y la última alternativa es poner un límite de tareas de bajo impacto al día. Oye, pues hoy solo voy a hacer 5 tareas de bajo impacto. Y de esta manera cuando termine ya tengo que ponerme sí o sí en las tareas clave, aquellas que aportan valor realmente a tus objetivos profesionales. Y lo último en decir, claro que sí, porque al final cuando hablamos de objetivos profesionales, lo repito muchas veces, es que si tú no tienes unos objetivos personales dentro de tu trabajo, más allá también evidentemente de tu esfera personal, lo que va a pasar es que siempre serás una persona reactiva. Vas a ir a remolque de otras personas, vas a consultar el correo, vas a consultar Teams, vas a consultar Slack, vas a consultar cosas secundarias. ¿Por qué? Porque no sabes muy bien qué es lo que tienes que hacer. Entonces te vas a centrar en otras personas para ver qué es lo que tienes que hacer. Y esto al final es una nefasta estrategia de ejecución, porque terminarás siempre cumpliendo los objetivos de otras personas o los sueños de otras personas y dejando los tuyos de lado. De esta manera tan sencilla como estás viendo aquí, tendríamos 2 ejemplos fáciles para buscar alternativas a medida que tengas esa tentación de hacer, por ejemplo, la consulta de redes sociales, de consulta de noticias, consulta de email, y que puedas tener alternativas viables a la hora de ejecutar las tareas que sí te aportan valor y de esta manera evitar la procrastinación.
Y seguimos con la procrastinación. En este caso hablamos de su medición. ¿Existe alguna métrica? ¿Podemos saber cuál es nuestro nivel de procrastinación? En realidad lo podríamos evaluar de forma subjetiva. Oye, pues mira, de todo lo que tengo que hacer en realidad no estoy haciendo nada. Esto ya es suficientemente válido como para avanzar. Pero si quieres tener más datos y quieres saber cuáles son las características y variables que se evalúan en un test científico de procrastinación, quédate porque tengo mucho que contarte. Si empezamos desde el principio, y aquí veremos algunas de las cuestiones, fíjate que esto ahora mismo sale medio en inglés, medio en español, porque la escala original es en inglés. Abajo justamente tenemos la parte en español. Si te fijas, esta escala ahora mismo contiene unos cuantos ítems, aquí estamos viendo un total de 8, y sobre todo porque están elaborados a través de uno de los test más conocidos sobre procrastinación, que se llama, como ves aquí, la escala de procrastinación de múltiples dimensiones. Bueno, más allá del nombre, no importa tampoco si se llama así o no, es simplemente el nombre original. Decirte que dentro de cada una de ellas hay algunas preguntas que están organizadas en los factores que verás a continuación. Por ejemplo, el ítem 1 tiene que ver en que no puedo ponerme a trabajar arduamente o básicamente de forma concentrada. En este caso, como ves, sería el ítem número 1, que no tendría un factor determinante, pero si vamos al 2, ahora sí, ya empezamos a hablar de algo muy conectado, como por ejemplo tiene que ver con la desconexión laboral. Oye, pues trabajo de forma no sistemática, desordenada. Si recuerdas bien, uno de los puntos que dijimos antes que era importantísimo para vencer la procrastinación tiene que ver con la planificación y organización. Y aquí, repito, barro para mi casa, pero en el momento que no tienes un buen sistema de organización personal, lo más normal es que vayas a salto de mata según lo que surja. Y esto te va a llevar a muchísima procrastinación. El tercer ítem tiene que ver también con la gestión del propio tiempo. Si antes hablábamos de la desconexión, aquí hablaremos de todo lo que tenga que ver con organización. Por ejemplo, voy atrasado siempre con mi trabajo. La pregunta es si estoy haciendo lo que debería hacer o estoy haciendo tareas más secundarias que no aportan nada, pero tengo la sensación de estar todo el día haciendo cosas. Fíjate que una cosa es hacer cosas y la otra es que tengan un rendimiento, y sobre todo que sientas que estás avanzando. El ítem 4 tiene que ver con la interrupción. Oye, pues porque siempre estoy dando vueltas, porque me entretengo con cualquier cosa, puede ser que también mire redes sociales. Esto también sucede muchísimo porque no tenemos una buena gestión de la desconexión. En vez de hacer la desconexión cuando tocaría, en el sentido de que podamos ir avanzando las tareas, lo hacemos de forma sostenida en el tiempo. Aquí hay algo que me gusta siempre indicar, y es que una persona que tenga una interrupción de 1 minuto puede llegar a tardar hasta 25 minutos en recuperar el nivel previo de concentración, antes de esa interrupción, claro está. Entonces fíjate la cantidad de personas que al final viven sumidas totalmente en la mediocridad. Cuando uno tiene muchas interrupciones constantes, es mediocre el trabajo que está haciendo. Así que también es un punto a tener en cuenta. Vamos con el ítem 5, y aquí sería algo relacionado con la procrastinación central. No me preocupe lo suficiente de mis estudios. Eso está pensado sobre todo inicialmente, este estudio, para estudiantes que no hay manera que se pongan con la parte más importante, la parte central de sus estudios, que sería estudiar para conseguir buenas notas y evidentemente también poder tener una buena carrera profesional. Sea lo que sea, en el momento que ponemos no me preocupa lo suficiente de mis estudios, aquí estamos tocando directamente al propósito de esa persona, es decir, para qué hace las cosas. Y esto también es una de las razones principales por las cuales la gente procrastina. Al final, como para mí los estudios son secundarios o no les estoy viendo qué es lo que me van a aportar, pues prefiero procrastinarlo. Y en este caso es perfectamente extrapolable al mundo del trabajo. Si estoy haciendo algo que no me aporta nada y además de eso, oye, pues ¿para qué lo voy a hacer? Pues al final pasa lo mismo. Entonces le das prioridad a otras cosas que sí te aportan un valor, aunque sea de puramente placer. En el ítem 6 decimos trabajo irregularmente, por impulsos. Y aquí hay que ver un poco eso, ¿no? ¿Cuál es el impulso? ¿Qué es lo que hace que detrás digas, ahora sí voy a hacer ciertas cosas? ¿Qué ha cambiado? Además sabes que es un gran perjuicio para ti, porque en el momento que tengas eso, va a pasar que después vas a prolongar mucho más tu trabajo. No es lo mismo hacer una cosa en 1 hora que hacerlo en partes de 20 minutos constantemente. Lo que va a ocurrir es que algo que podías haber hecho en 1 hora lo vas a hacer en 4 o 5 horas. Y eso tendrá un impacto directo también en la calidad de tu vida, en el tiempo personal, en que tendrás que acumular más tareas de las que puedes hacer, etc. El 7 también tiene que ver con la parte central de la procrastinación. Echo de menos un incentivo real para trabajar. ¿Qué significa eso? Que en realidad, más allá de que sea económico, más allá de que sea salario emocional, más allá de que sea algo extra a lo que estás haciendo, en realidad hay que entender qué es lo que te motiva. Y aquí entramos en el tema de la motivación personal.
La motivación, hay una clara vinculación entre la claridad de tus cosas, de lo que quieres conseguir en la vida, de tus expectativas, del tipo de trabajo que estás haciendo. No es tanto tu motivo de vida, porque eso puede cambiar constantemente. Además, la motivación es perfectamente variable. Ahora mismo estás aquí arriba, después estás aquí abajo, entonces todo puede cambiar mucho. El ítem 8 tiene que ver también con tomar esa decisión final. Y aquí entramos mucho también en energía mental. Cuando uno está muy agotado, cuesta más tomar la decisión. Además, cuando tienes más energía, también es más fácil que busques excusas para no hacerlo. Y es que el objetivo principal de tu cerebro es ahorrar la máxima energía. Cualquier tarea supone un gasto energético y eso es algo que quiere evitar a toda costa tu cerebro. Por eso no lo quiere hacer a priori. Pues cuando ya está metido, cuando ya está en el ajo, es distinto. Pero al menos a priori, prefiere no hacerlo. Pero hay más ítems, claro que sí. Vamos a esta segunda página y ahora fíjate que hemos llegado incluso hasta el 15. El 9 verás que también está vinculado con la gestión del tiempo o lo que tiene que ver con planificación y organización. Tengo una rutina para estudiar que suelo cumplir. Además está planteado en positivo. Antes, por ejemplo, era al revés, está planteado como más bien negativo. Esto de la rutina al final tiene que ver con tu metodología, cómo te organizas. Y después, obviamente, cómo dedicas o a qué le dedicas cada uno de estos espacios de tiempo. En el momento que todo esto es 100% aleatorio, lo que va a ocurrir es que no le dedicaremos momentos concretos a ciertas tareas, sino que vamos a ir picando en base a la necesidad de cada momento. ¿Necesito algo más placentero? Voy a ir a redes sociales. ¿Necesito que me digan lo que tengo que hacer? Me voy a ir al correo, a Teams o a Slack para poder obtener esa información. Ítem 10. Suelo llevar al día el estudio. Esto sobre todo está pensado para esa gestión del día a día, decir, oye, voy acumulando cosas o cada día voy avanzando. También depende mucho del tipo de persona. Hay personas que prefieren hacer 3 veces a la semana una cosa y otras cada día. Yo aquí te diría que depende del estadio en donde estés. Si estás aprendiendo o dejando de hacer algo, la clave al principio es hacerlo a diario, aunque sea menos tiempo. Si es poco tiempo, tampoco pasa nada. Pero si lo hacemos a diario, la garantía de que eso se solucione es mucho mayor que si lo hacemos un día a la semana. Y esto lo podemos extrapolar perfectamente a ir al gimnasio. Si tienes que desplazarte para ir al gimnasio 1 o 2 días a la semana, no será tan efectivo que si haces 4 pesas o 4 estiramientos en casa cada día, todos los días sin excepción. Quizá no vas a ir 1 hora o 1 hora y media como estarías en el gimnasio, pero quizá puedes hacer 10 minutos cada día en casa. De esta manera te vas a asegurar que así será. En cambio, en el gimnasio no podrás garantizar ir todos los días. Ítem 11. Habitualmente pospongo estudiar porque pienso que aún me queda mucho tiempo para hacerlo. Esto es un tema de sobreestimar. Además, el cerebro tiene algo fantástico y es que en general es todo negativo, todo basado en la supervivencia, exceptuando un tema, que es la planificación optimista del tiempo. De hecho, para que te hagas una idea, pensamos entre 5 y 7 veces más optimista de lo que podemos llegar a hacer. Entonces, algo que tú crees que en 1 hora, que es nuevo, que nunca has hecho, lo vas a hacer en una simple hora, al final tardas entre 5 y 7 horas, de media, por supuesto. Habrá veces que más, otras que menos. Ítem 12. Suelo tener la sensación de que podría hacer más cosas en el día a día. Esto también pasa lo mismo antes, un exceso de planificación o una sobreplanificación, pensando que podrías hacer muchísimas cosas en el tiempo que tienes. También tiene que ver con esa gestión del tiempo que decíamos antes, tu capacidad de saber hasta dónde puedes llegar, sobre todo esto porque tienes un buen sistema y lo puedes calibrar aproximadamente. Ítem 13, que es un ítem genérico. Suelo ponerme a estudiar o suelo ponerme a trabajar más tarde de lo que había planificado o había previsto. Si tú, por ejemplo, tienes en el calendario que de 8 a 9 vas a trabajar y no es hasta las 11 que lo haces, esto tendrá consecuencias. Y aquí, como decíamos antes, hay que rascar en esas creencias que hay detrás, que seguramente sean muchas. Ítem 14. Habitualmente consigo estudiar todo lo que me había propuesto para una sesión. Esto al final, si lo consigues, es porque tienes una buena metodología de gestión. Sabes muy bien cuándo tienes que hacer las cosas, has aplicado correctamente los hábitos y esto es justamente lo que hacemos en este canal, hablarte de esto, de cómo puedes hacerlo, cómo puedes buscar maneras para conseguirlo, cómo puedes conseguir herramientas que te permiten también tener una buena organización con tu tiempo. Y el ítem 15 dice, suelo ponerme a estudiar en vez de hacer cosas que pueden ser más apetecibles. Y aquí es donde llegamos al apartado del autocontrol que decíamos al principio. Si, por ejemplo, tus relaciones ahora mismo no son buenas, has tenido algún problema, a nivel laboral no estás bien, el autocontrol disminuye, ya que la autoestima también es más baja muchas veces y eso hace que tendamos a pensar mucho más de forma rumiante, es decir, pensamientos recurrentes que hace que no pienses en lo que estás haciendo ahora. En el momento que eres capaz de gestionar eso,
todo cambia por completo, porque entonces tu autocontrol se fortalece y decides en cada momento cuál es la tarea más óptima para hacer. Por último, quiero compartir contigo algo más cortito, más sencillo. A diferencia del anterior, que era mucho más extenso, que tenía casi 15 preguntas, en este caso te voy a poner uno que son simplemente 7. Y es una escala de procrastinación irracional, también uno de los más conocidos, y en este caso traducido también en México. Y como ves aquí también teníamos las personas que participan en ello, que serían Ferran Padrós y María Elena Guzmán. Como ves aquí, esto estaría basado en una especie de escala Likert, por decirlo así, donde podemos ver que va del 1 al 5. 1 sería que no tiene nada que ver contigo y un 5 es que es 100% tú, ¿ok? La primera sería, pospongo tanto las cosas que mi bienestar o eficiencia se ven afectados innecesariamente. Bueno, ¿dónde estarías? ¿Los pospones o no lo pospones? Oye, pues no me describe nada, al contrario, yo hago todas las cosas cuando tengo que hacerlas o al revés. Si algunas cosas las hubiera hecho antes, mi vida sería mejor. Y aquí entramos también en las creencias, un poco la parte rumiante, la parte, digamos, de autocontrol, la parte que tiene que ver con los pensamientos, las creencias de la infancia. ¿Sí o no? 3. Cuando debería estar haciendo una cosa, me pongo a hacer otra. Esto es lo que tiene que ver antes de las tentaciones digitales. Empiezo a hacer cosas más placenteras y dejo de hacer aquellas tareas que sí me aportan valor. 4. Al final del día, sé que podría haber organizado mejor mi tiempo. Y aquí entramos, más allá de la metodología que tú tengas, en el tema de si cundió el día o no. Puedes hacer muchas cosas, pero si finalizas el día y tienes la sensación de que no estás haciendo del todo correcto, pues no vas a parecer, no vas a pensar que ha sido un día muy productivo, independientemente de la cantidad de cosas que hayas hecho. Por eso es tan importante el tema de la priorización constante, saber cómo poner las cosas, cómo tener las herramientas adecuadas para hacerlo. 5. Organizo mi tiempo adecuadamente. Bueno, al final muchas veces es una percepción. ¿Se puede llegar a medir? Sí, pero ahora mismo quiero que te quedes más bien con la percepción. Oye, ¿tú crees que al final del día has organizado tu tiempo correctamente, has hecho las tareas que tenías que hacer, has priorizado correctamente en cuanto lo tenías que hacer? ¿Sí o no? 6. Retraso las tareas, trabajos, actividades, más de lo que sería razonable. ¿Sí? No. Si es que no, evidentemente genial. Si es que sí, hay que rascar y entender por qué. Acuérdate siempre que la procrastinación es una consecuencia, nunca es una causa. Nadie procrastina porque sí. ¿Verdad que cuando te hace algo mucha ilusión, lo haces directamente y lo dejas todo? Al final tiene mucho que ver también con eso. ¿Por qué hay cosas que tú ni siquiera te las piensas y ya las estás haciendo? Y en cambio hay otras, y es normal, que te cuesta horrores hacerlas aunque pase el tiempo y aunque tú sepas que pueden llegar a ser importantes. 7. Dejo para mañana lo que tendría que hacer hoy. También lo mismo. Esto es posponer en toda regla. Hacer trabajos más pequeños, secundarios y dejar las tareas que sabes que tienes que hacer para el día siguiente. ¿Es tu caso? 1. No te describe. 5. Te describe a la perfección. Ya lo ves. Aquí tendrías un par de escalas para que puedas medir también tu procrastinación y entender un poquito más qué es lo que hay detrás. Recuerda que esto no está pensado para fustigarse, no es el objetivo. El objetivo es darse verdad, darse números y datos. Cuando uno tiene eso, después puede cambiar o no. Si no, estamos jugando a materia abstracta. No sabemos muy bien de lo que estamos hablando. En cambio, con estos datos, tenemos muchos más datos jugosos con los que poder cambiar y buscar alternativas reales. Ahora tenemos claro cómo podemos medir la procrastinación, pero sin duda también hay algunos atenuantes, por no decir agravantes, de la propia procrastinación. En este caso verás que son 2 y vamos a hablar de ellos en detalle. Les vamos a dedicar un tiempo, es que tienen mucho vínculo con la propia productividad y sobre todo con la procrastinación. El primero tiene que ver con la preocupación. Cuando tienes grandes niveles de preocupación, muchas ideas de lo que te gustaría conseguir, etcétera, etcétera, es que estás pensando en otras cosas y eso va a impactar de lleno en tu nivel de preocupación y por lo tanto en la procrastinación. Si somos capaces de bajar ese nivel de pensamientos recurrentes y que muchas veces generan una especie de boicot y bloqueo a la hora de actuar, tendremos muchas más medidas para combatir la procrastinación. El segundo punto tiene que ver con el perfeccionismo. Y es que el perfeccionismo también nos aleja mucho de poder conseguir las cosas ahora. Es que no sé si lo podré hacer suficiente.
Es que no sé si lo podré hacer suficientemente bien, si tengo los recursos suficientes, le voy a dar un toque extra. Eso va a generar también muchísima frustración porque la perfección al final genera también un impacto directo en tu propia salud, salud mental en este caso. Así que la perfección también va a tener un gran impacto en tu procrastinación. Lo que veremos ahora a continuación es que igual que vimos con anterioridad una escala de procrastinación, veremos también escalas de preocupación y perfeccionismo y qué deberías hacer gracias a estas escalas para poder bajar esos niveles tanto de preocupación como de perfeccionismo y así de esta manera poder evitar la procrastinación. Primero empezamos con la escala de la preocupación. Antes lo decíamos, y son estos pensamientos recurrentes que muchas veces también lo que nos hacen es bloquearnos y no sabemos muy bien por dónde avanzar y tienen mucho que ver también en la procrastinación. El ejemplo más práctico es que cuando tú estás pensando en otras cosas, imagínate un problema familiar, un problema de trabajo, te cuesta mucho estar pendiente de lo que estás haciendo ahora y tiendes a pensar en otras cosas que evidentemente te alejan de la tarea que tienes ahora mismo justo delante de ti. Vamos a ver algunas preguntas vinculadas con esta preocupación y evidentemente por ello, cuando las tengas identificadas, te será más fácil empezar a hacer algún ejercicio, alguna práctica para poder disminuir la intensidad de esos mismos pensamientos de preocupación. Por ejemplo, el punto número 1 es cuando no dispongo de tiempo suficiente, no me preocupo por ello. Eso también tiene mucho que ver por decir, oye, al final cuando el tiempo va justo, ¡pum!, ya estoy pensando en las cosas que me pasan. Es que no voy a tener tiempo, es que voy justo de tiempo. O al revés, que es que este caso. Oye, pues cuando no tengo suficiente, la verdad es que no me preocupo por ello. Me da igual tener poco tiempo o mucho tiempo. Al final yo lo voy a hacer cuando pueda. Cada persona que está muy preocupada normalmente tendrá el problema contrario. Y es que queda poco tiempo, hay que hacer muchas cosas y empezamos a preocuparnos por todas las consecuencias que van a venir. Esto concuerda mucho con la segunda pregunta, el segundo ítem, que es ¿me agobian mis preocupaciones? Preocupaciones, en cierta manera, podemos llegar a tener todos, que sí, es verdad, las podemos llegar a gestionar, que las preocupaciones nunca van a existir, etcétera, etcétera, sí, podemos utilizar todo tipo de filosofía y todo tipo de psicologías, pero siendo sinceros, al final las preocupaciones en algún momento u otro siempre amenazan o atacan una parte de nuestro ser. Y es que una preocupación es lógica, puede ser incluso a nivel de supervivencia, si tienes suficientemente dinero, si puedo comprar comida, si este trabajo me va a llevar, al final son preocupaciones que después puedes llegar a gestionar, pero en ese momento se tienen, porque muchas de ellas conectan directamente primero con el miedo de, y aquí entran todas las expectativas que tenemos nosotros. El ítem número 3 es no suelo preocuparme por las cosas. Esto evidentemente, si tú contestas que es así de cierto, pues el nivel de preocupación habitualmente será bajo. Y aquí estoy convencido que conoces a alguien, tienes un amigo de un amigo, una familia, quien sea, que hay personas que parece que no se preocupan por nada. Y esto les va a hacer que a la hora de que si ven que no pueden llegar a algo o les cueste llegar a un punto concreto, muchas veces no tengan ese nivel de preocupación que hace que no estén tan concentrados. Fíjate que lo que estamos viendo aquí es que el nivel de preocupación te aleja del presente. Y es que la preocupación normalmente te acerca mucho al futuro y en algunos momentos también al pasado, de cosas que ya sucedieron. Más cosas tienen que ver con las circunstancias que me hacen que me sienta preocupado. Aquí empezamos a tener también otras creencias de que estas personas me están haciendo una vida imposible, que quizá ahora mismo mi trabajo no me apasiona. Entonces, ¿qué es lo que te preocupa de verdad? Igual que el ítem número 5, y es que sé que no debería estar tan preocupado, pero no puedo evitarlo. ¿Hasta qué punto eres capaz de gestionarlo? Y sobre todo, ¿qué herramientas tienes para poder hacerlo? Aquí evidentemente no siempre significa que haya que hacer terapia, pero en muchas ocasiones muchas preocupaciones vienen dadas porque somos incapaces de controlar esos pensamientos. Todos los pensamientos se pueden controlar. Evidentemente la meditación es un buen punto sobre ellos, pero también la racionalización y entender el por qué suceden y ver técnicas de bloqueo de estos pensamientos. El punto número 6 nos anuncia que cuando estoy bajo estados de tensión tiendo a preocuparme muchísimo. Por ejemplo, cuando estoy bajo de estado de tensión, pues la sensación es que, como no hay tensión, me preocupo más porque tengo más tiempo libre para poder hacer otras cosas. 7. Siempre estoy preocupado por algo. Esto sería más bien totalitario. Siempre hay alguna cosa que me preocupa y también tiene mucho que ver en todos los tipos. Aquí entraríamos también del rango a nivel cultural. Hay culturas que la preocupación es constante, otras es menor e incluso también tiene que ver mucho con los círculos familiares, círculos de amistades, qué tipo de conversaciones tienes habitualmente, qué tipo de contenido sueles consumir habitualmente. También implica esto un nivel diferente de preocupación. El ítem número 8 es me resulta fácil eliminar mis pensamientos de preocupación, que si te fijas sería casi todo lo contrario del punto número 5. Y es que sé que no debería estar preocupado, pero es que no puedo evitarlo. Si en cambio eres capaz de poder eliminarlos o sobre todo gestionarlos, porque eliminarlos es complicado, pues evidentemente esa preocupación será mucho menor. Avancemos, porque hay más.
Y es que el ítem número 9 se refiere a que tan pronto como termino una tarea, enseguida me preocupo por otra cosa. Y eso es que no sabes digerir o que no sabemos recompensarnos por haber hecho algo bien, sino que ya estamos pensando en lo siguiente, el siguiente reto, hay que conseguir más y más. Esto sobre todo en la cultura de hoy, en la cual hacer cosas es la parte más importante de todas, tiene realmente un impacto muy grande. 10. Es todo lo contrario a lo que veíamos antes. Nunca suelo estar preocupado. Esto evidentemente puede ser un rasgo a nivel de cómo somos nosotros, pero también tiene mucho que ver en nuestro entorno y si estamos bien trabajados o no a nivel psicológico. Como bien sabes, hay muchas cosas que tenemos, que nos damos muchas preocupaciones, que tienen que ver justamente con cosas de la infancia que nunca pudimos sanar o que ni siquiera hemos gestionado durante tantos años. 11. Cuando no puedo hacer más sobre algo, no sigo preocupándome de ello. Eso está bien, porque aquí entramos en el círculo de influencia. Aquello que puedes cambiar tú porque depende de ti, evidentemente te puedes llegar a preocupar más porque sabes que hay algo en ti que es capaz de poder cambiarlo. Aquí entramos, por ejemplo, en el factor culpa. Cuando uno se siente culpa por algo, si quiere después revertirlo de alguna manera, si es algo que depende de ti, será mucho más fácil. Si en cambio es algo que depende de otras personas, como fue un accidente o algo que ocurrió y que tú estabas involucrado y a partir de aquí te has sentido culpable toda tu vida, esto seguramente tiene más que ver en tu gestión de esas emociones, en la gestión de la culpa concretamente. 12. Toda mi vida he sido una persona muy preocupada. Entramos otra vez en una creencia. Esto es una creencia de raíz prácticamente. Muchas veces también tiene que ver, o casi siempre tiene que ver con papá y mamá. Sea como sea, al final nuestros padres tienen una gran influencia en la preocupación. Cuando, por ejemplo, insisten mucho en la preocupación, la sobreprotección, tiene mucho que ver también en cómo me siento a nivel de preocupación. Y esto tiene un impacto, claro está, en la procrastinación. Si me preocupo por las cosas, ¿cómo voy a avanzar? También vamos a seguir ahora con el número 13. Soy consciente de que me he preocupado excesivamente por las cosas. Bueno, ahí entra otro tema, que es el factor consciencia. ¿Hasta qué punto consideras que eres consciente de tus preocupaciones o las encuentras lógicas y las justificas constantemente? Esto también es otro punto que dará mucho de hablar. En el momento que tú seas consciente de ello, ahí puedes buscar estrategias. En el momento que las justifiques y además las veas bien porque tienen sentido, es muy probable que esto se perpetúe en el tiempo. 14. Una vez que comienzan mis preocupaciones, no puedo detenerlas. Algo similar también a lo que veíamos antes. Y es que no hay manera de poder gestionarlo. Aquí te faltan técnicas, herramientas, entender qué es lo que está pasando y a partir de aquí buscar herramientas que te permiten minimizar la intensidad de esas preocupaciones. 15. Estoy preocupado constantemente. No hay nada más que decir, señoría. Esto ya lo hemos hablado antes. Y 16, cuando tengo algún proyecto no dejo de preocuparme hasta acabarlo. Esto significa que mientras hay algo abierto, y en realidad tiene mucho que ver porque todo lo pendiente está vinculado con la preocupación, no puedo desconectar. Entonces, habilidades de desconexión, cómo podemos desconectar temas, cómo podemos hacer que esos pensamientos que tenemos los gestionemos, no tanto los eliminemos, porque siempre van a estar ahí, qué podemos hacer con ellos, de qué manera los podemos ver como algo sano y que sea siempre en constante de nuestro aprendizaje. ¿Esto se puede conseguir? Claro que sí. Y evidentemente tiene un impacto en el estar centrado en el ahora, en el foco. Y eso también se traducirá en un exceso de procrastinación. Y a continuación seguimos con el segundo atenuante de la procrastinación, que sería el perfeccionismo. El perfeccionismo se puede definir como un rasgo psicológico que nos hace entrar en detalles sobre diferentes tareas, haciendo que tardemos más tiempo y buscando siempre la excelencia total. También hay que distinguir, es verdad, entre la excelencia como tal y el perfeccionismo mezclado de excelencia. La excelencia es hacer las cosas bien y el perfeccionismo es buscar siempre hasta el último detalle para que nuestro cliente, proveedor o quien sea note un salto de calidad y diga, ¡guau, esto es espectacular! El perfeccionismo en sí mismo no es nada malo. Está genial, puedes ser perfeccionista en algunas cosas y hay trabajos que requieren esa parte de perfeccionismo. No obstante, cuando esto ya es patológico y significa que cualquier cosa nos supone trabajar muchísimas horas, sufrir, incluso también sentir cierto hastío a la hora de hacer las tareas, pues seguramente el perfeccionismo ya no es un rasgo positivo o no es agradable para nosotros, ya que lo vivimos de una forma como si fuera un yugo que está encima de nosotros y nos está intentando aplastar. Algunas cosas básicas que verás a nivel de perfeccionismo que pueden ser interesantes basándonos siempre, eso sí, en test que ya existen sobre la perfección, en este caso test científicos. La pregunta, que verás que el orden está un poco desordenado, nunca mejor dicho, es porque las preguntas tienen un sentido siempre que se hagan con este orden. Después, obviamente, cuando los pongamos en un test, ahí sí que irán del 1 al número que sea. Por ejemplo, empecemos. El 20 diría, siempre me exijo a mí mismo la perfección. Esto al final recuerda que son frases para que tú te describas o no te describas. Oye, ¿encajo o no encajo?
15. Es muy importante para mí conseguir mayor grado de perfección en todo lo que hago. Claro, aquí es un tema, fíjate, de filosofía de vida y en cierta manera también tiene que ver con tus creencias personales, especialmente las creencias de la infancia, de nuestros padres. Y es que si siempre te han dicho que hay que hacerlo todo perfecto, que hay que quedar bien con el resto, tú tienes esa obsesión que muchas veces se traduce, no tiene por qué, en una cierta perfeccionismo, o al menos en hábitos y actitudes de perfeccionismo. Número 14. Hago todo lo posible para alcanzar el mayor grado de perfección. Este es muy similar al punto anterior, como estás viendo, y es que esto cualquier tarea que hagas siempre lo voy a hacer. Otra cosa distinta es que en alguna puntual lo puedas hacer y que sea un rasgo intermitente. En cambio, cuando es un rasgo perenne que haces siempre, ahí es cuando tenemos la dificultad y nos podemos sentir mal por lo que estamos haciendo. Número 40. Me impongo normas muy altas, es decir, estándares muy altos para lo que quiero conseguir. Normalmente la percepción que tenemos nosotros versus la percepción que tendrá la persona que recibe nuestro trabajo no es la misma. Muchas veces el hecho de hacerlo bien al 90% ya será suficiente como para que nuestro cliente ya lo note. En cambio, ese último 5 o 10% serán detalles, muchas veces inocuos o sin ningún tipo de sentido, que es mejor no dedicarle mucho tiempo, porque sobre todo va a pasar de factura a ti, no tanto para el cliente que lo note o no lo note, porque estamos llegando ya a un nivel de perfección muy alto, sino sobre todo está pensado, y esta es la parte importante, en que tú al final sufrirás muchísimo más o le dedicarás mucho más tiempo a algo que tampoco merece tanto tiempo. Esto evidentemente ya es un tema de razonamiento y tiene que ver con esas creencias que decíamos antes. 28. Tiendo a la perfección cuando establezco mis objetivos. Claro, cuando uno pone los objetivos, a partir de aquí ya establecemos unas metas muy altas y claro está, si queremos conseguir esas metas, tendremos que estar siempre con esa misma perfección, intentar hacer los hábitos perfectos, todo lo que haga que tenga ese nivel de calidad y claro, lo vamos a contaminar todo, por decirlo así, de ese perfeccionismo, que repito, que en algunas ocasiones puede ser incluso positivo, pero si siempre ya lo trasladamos como una actitud habitual, lo que va a ocurrir es que nosotros mismos siempre notaremos de que nos falta algo, que lo que estamos consiguiendo siempre tiene un detalle extra, porque esto es otra cuestión, ¿hasta dónde llega el perfeccionismo? ¿Llega hasta aquí, hasta allí? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el detalle máximo que tengo que poner? Seguimos. Me esfuerzo en ser el mejor en todo. Aquí viene otro tema también. El mejor en todo significa hacerlo a la perfección. Y hacerlo a la perfección significa que cada cosa que tú hagas tiene que ser la mejor de todas. Sí, no, me encantaría que también lo reflexionaras. Otras cosas. Uno de mis objetivos, número 6, es ser perfecto en todo lo que hago. Fíjate qué vinculada está con la anterior. Y es que si queremos ser perfectos en todo lo que hacemos, le dedicaremos el máximo número de detalles para no fallar. Y aquí, repito, entramos otra vez en las creencias personales, creencias de papá y mamá, creencias de nuestros padres, que debías hacerlo todo perfecto, que no te puedes equivocar, que hay que quedar bien con todo el mundo, que nosotros tenemos una responsabilidad como familia y no podemos fallar. Estos mensajes tan subliminales que han ido calando hondo durante muchísimo tiempo, al final tienen una repercusión directa en tu nivel de perfeccionismo. Si seguimos 42 en la escuela o en el trabajo, donde sea, debo tener siempre éxito. Otra vez estamos en las creencias. ¿Qué se considera éxito? Y aquí entraríamos en la gran definición de éxito. ¿Qué es para ti el éxito? Esto seguramente no tenga ninguna definición concreta. Y es que el éxito puede ser visto desde muchísimos puntos de vista. 11. Cuanto más éxito tengo, más se espera de mí. Otra vez entramos en el reino de las percepciones, porque ¿qué significa que la gente perciba que tienes éxito? Entonces a partir de aquí tú también tienes que pensar dónde pones los puntos, dónde pones los límites, para saber si sigues a este nivel o no, y cuánto puedes aguantar también, porque el perfeccionismo implica un desgaste muy grande, y eso puede acabar también con los momentos de descanso. Fíjate que el perfeccionismo y la preocupación están juntitos de la mano. En el momento que ese perfeccionismo va incrementando, el nivel de preocupación también. ¿Seré capaz de alcanzar esa calidad? ¿Seré capaz de cumplir los objetivos con el mismo estándar que yo pretendo? Todas esas preguntas se van transformando poco a poco en preocupación. Y la preocupación muchas veces atiza a nivel personal, a nivel de ansiedad y estrés, repercutiendo directamente en todo tipo de salud, como bien sabes, tanto a nivel personal, física, social o incluso psicológica. 18. Los que me rodean esperan que tenga éxito en todo. Otra vez entramos también en el círculo vicioso, la gente que nos movemos y la percepción que tú crees que tienen de nosotros. A veces también pensamos que todo el mundo piensa en nosotros constantemente, cuando en realidad no es así. Le damos una importancia al entorno teniendo en cuenta como si todo el día estuvieran analizándote y evaluándote en lo que haces. Nada más lejos de la realidad, cada uno tiene sus propias preocupaciones y seguramente su nivel de perfeccionismo es muy diferente.
26. Si le pido a alguien que haga algo, espero que lo haga perfectamente. Bueno, aquí hemos topado con otra cosa, y es que no solo es un tema de perfeccionismo individual, como estábamos apuntando hasta ahora, sino que en este caso sería un perfeccionismo ya que yo espero por parte de otras personas. Fíjate qué bien. Así que esto también es otro tema a tener en cuenta, que no solo sea exigente conmigo mismo a nivel de detalles, a nivel de perfección, sino que después también lo exija a mis colaboradores o a personas que trabajan conmigo o que simplemente están cerca de mí. Porque dentro del perfeccionismo hay muchas preguntas. Como estás viendo aquí, y aquí si queremos un poquito más rápido, tendríamos otras preguntas que están vinculadas también con el perfeccionismo. En todo momento debo rendir plenamente, es un poco como siempre tengo que ser exitoso, siempre tengo que ser perfecto en todo lo que haga. Nunca tengo como objetivo la perfección. Bueno, eso está bien porque es al revés, entonces está bien no llegar a la perfección, simplemente hacerlo bien. Y aquí es donde dividíamos antes o distinguíamos entre excelencia y perfeccionismo. Todo lo que las demás personas hacen debe ser de excelente calidad, perfecto. Tengo la sensación de que la gente exige demasiado de mí, aquí volvemos otra vez a la percepción de las personas. Mi familia espera que sea perfecto, me encanta porque en realidad este es uno de los grandes hándicaps que tenemos a nivel social. Si nuestra familia ha sido muy exigente con eso, porque ellos han pensado que también debían ser tan exigentes y perfeccionistas como ellos, esto va a tener un impacto directo también en la forma que tenemos de relacionarnos con el trabajo, relacionarnos con las personas y qué es lo que esperamos por cada una de ellas. 23. Me siento desdichado cuando descubro algún error en mi trabajo. Eso tiene que ver sobre todo en el tema de que no puedo fallar. Y aquí también entramos en creencias familiares. Justamente también son las mismas que entramos en el 29. Las personas que me rodean no deberían dejar nunca de apoyarme. Al final aquí entendemos que el hecho de que tú lo hagas lo mejor posible y que sobre todo sean perfectas en todo, también se lo exiges al resto. Eso en realidad no tendría mucho sentido como tal, pero tú en tu esfera de perfeccionismo consideras que todo tu entorno también debería ser detallista y perfeccionista contigo, acordarse de todo, tener sobre todo referencias contigo, y eso al final puede generar que controles mucho a tu entorno para saber que está haciendo aquello que estás esperando. Fíjate que es un tema de expectativas pura y dura y sobre todo tiene mucho que ver con creencias familiares. También tenemos el número 1 que es no consigo relajarme si no está todo perfecto. Otro tema también atenuante antes que decíamos el tema del estrés y el tema de la ansiedad, preocuparse por algo que no existe. Y 12, en pocas ocasiones siento la necesidad de ser perfecto. Fíjate que ahora hay otra parte que tiene que ver sobre todo con la parte más social, aquí lo estamos viendo. 21, los demás van a seguir queriéndome aunque no sobresalga en todo. Esto es un poco dejar de lado el perfeccionismo y entender que no todo el mundo va a actuar de la misma manera. 30, los demás me aceptan tal como soy, incluso cuando no triunfo. 9, los que me rodean aceptan que yo también pueda cometer errores. 44, los que me rodean consideran que soy competente aunque cometa un error. Si avanzamos un poquito más, y en este caso ya iremos más rápido, 27, no puedo tolerar que personas cercanas a mí cometan errores, otra vez lo mismo, juzgar a las otras personas en base a tu prisma, y aquí entramos otra vez en la percepción que tienes hacia otras personas, juzgar a otras personas en base a tu prisma. 13, todo lo que haga que no sea extraordinario será considerado de poca calidad, lo mismo de antes, perfeccionismo siempre en todo lo que hagas. 38, respeta a la gente normal. Como diciendo, ellos no son perfeccionistas, pero bueno, como mínimo voy a acostumbrar. 39, las personas no esperan de mí más que la perfección. 5, tengo dificultades en satisfacer las expectativas que los demás tienen sobre mí. 41, la gente espera de mí más de lo que puedo dar. 34, no tengo necesidad de ser el mejor en todo lo que hago, justo lo contrario, digamos, de la visión más perfeccionista. 33, aunque no lo manifiesten, los demás se molestan cuando fallo en lo que hago. También el tema de tener un entorno muy perfeccionista, como decíamos antes, exigencia constante en todo. 25. Tener éxito significa para mí que trabajar más o tengo que trabajar más para agradar a los demás. 22. No me interesa la gente que no se esfuerza en mejorar, es decir, busco siempre los perfiles que son a 100% perfeccionistas, que buscan todos los detalles, que siempre están hasta el último nivel. Más cosas, perfeccionismo final, y aquí si queremos más rápido, porque algunos de ellos verás que son muy similares. 19, no tengo grandes expectativas sobre los que me rodean. Rara vez. 45, espero que los demás sobresalgan en todo. 10, me importa poco que los que me rodean no lo hagan lo mejor que puedan. 37, mis padres casi nunca esperaban que yo sobresaliera en toda la vida, y aquí entramos otra vez en las creencias familiares. 4, raras veces critico a mis amigos cuando se contentan con poca calidad, y aquí entramos otra vez en la percepción de la calidad. ¿Qué es calidad? Y aquí entramos en la cantidad de los detalles. Me resulta indiferente que un buen amigo no trate de hacer las cosas lo mejor posible. 43. 16. Espero mucho de las personas que son importantes para mí, otra vez creencias personales. 3.
no es importante que la gente que me rodea tenga éxito en todo, también creencia. 24. No espero mucho de mis amigos. Fíjate esto, qué potente es esta frase. En el buen sentido o en el mal sentido, depende cómo se mire. 36. Mis objetivos no son muy altos, es decir, no tienen unos estándares de calidad muy altos, ese nivel de perfeccionismo que decíamos antes. Y 2. No critico a alguien que abandona con facilidad, es decir, que el entorno no influye tanto a nivel de perfeccionismo. Todo esto y mucho más que estás viendo aquí son pequeños atenuantes, pequeños ítems que nos indican si somos perfeccionistas o no. Evidentemente esto no es definitivo, pero está claro que si contestas a estas preguntas y te das cuenta de que tu nivel de perfeccionismo es muy alto, ahí seguramente tendrás que minimizar eso, es decir, cómo lo puedes hacer. Esto es otro de los temas que trataremos también en vídeos aquí en el canal, cómo puedo bajar ese nivel de perfeccionismo para que sobre todo estés aquí, presente en lo que estás haciendo y no tanto preocupándote constantemente en los detalles, la calidad de todo lo que estás realizando. Si vinculamos todo esto al perfeccionismo y la procrastinación, una de las cosas que entran son las exigencias, aquello que quiero conseguir a toda costa, independientemente de mi entorno y de cómo me siento yo. Entonces hay como 3 cosas que me gustaría compartir contigo que tienen muchísimo que ver con las exigencias. Avanzo, que en breve habrá otro ejercicio para que puedas ponerlo en práctica a nivel de este punto, es decir, de cuidado con las exigencias. El primer punto tiene que ver con las fechas autoimpuestas. A veces pasa que procrastinamos cosas y nos ponemos fechas para decir, oye, ¿sabes qué? Ahora mismo lo voy a hacer mañana porque me he propuesto que mañana tengo que hacerlo. Está muy bien, no digo que no, está bien poner fechas a las cosas, claro que sí, pero tienes que pensar muy bien en que si nos autoimponemos fechas constantemente, generaremos un estado de presión total independientemente de que haya que entregarlo o no. A veces pasará incluso que no hay que entregarlo, simplemente es para darnos un poco de prisa y que avancemos más rápido. Fechas autoimpuestas pueden estar bien en ciertos momentos, pero no siempre, si no van a generar una cantidad de estrés y ansiedad descomunales. Así que ojo con las exigencias para no ir siempre al límite. Otro de los puntos tiene que ver con el consentimiento. Y eso significa que a veces, como hemos generado un consentimiento cultural con otras personas, cuando yo envío algo, sé que voy a tener una respuesta rápido. O al revés, tú recibes un correo rápido y significa que tienes que contestar cuanto antes, tienes que dejarlo todo. Eso al final, esta especie de consentimiento que hemos generado va a hacer o va a provocar que todavía procrastines más. Esto va a generar que todavía procrastines más, porque vas a dejar de hacer tus propias tareas y harás siempre las de otros. Eso va a hacer también que vas a atrasar las tareas pendientes y seguirás acumulando tareas durante el día y durante la semana. Así que, ojo con el consentimiento, no implica que cuando algo haya sido tácitamente aceptado por un equipo, significa que hay que reproducirlo siempre. Y por último, sobreacumulación. A veces pasa que acumulamos demasiado y la clave está más bien en eliminar, no tanto intentar hacerlo todo. El hecho de que tengas una lista muy larga no implica que haya que hacerlo todo, así que ojo con estas exigencias. Y ahora, llegado a este punto, vamos a hacer un breve ejercicio que verás que es una especie de terapia mini tareas, o así le llamé en ese momento, para que lo puedas hacer. Lo primero es que si empiezas el día, empieza con tareas propias, no tareas ajenas. Y esto sucede mucho cuando estamos revisando constantemente el correo, Teams o Slack. Oye, procura que esto salga de tus propios objetivos, tus propias metas, no siempre de cosas ajenas. Porque si no, parece que siempre estamos cumpliendo los objetivos de otras personas, que habrá que hacerlo también. Pero oye, tus propias tareas. Segundo punto, como ves aquí, tareas muy cortitas. De esta manera también evitamos esa especie de no llegar. Oye, una hora no la tengo. Yo es que miro mi agenda y no tengo una hora. ¿Pero verdad que puedes llegar a tener 5, 10 o 15 minutos? Yo creo que sí. Y si no los tenemos, tenemos un problema serio. Hay que cambiar por completo el nivel de organización personal. Y C, olvídate de cualquier cosa del exterior, y aquí entramos en cualquier cosa de correo, llamadas, personas que vengan. Esos 10 minutos deben ser como una especie de búnker protector, donde hagas tus cosas y tengas ese ejercicio práctico. Fíjate qué sencillo, y de esta manera podemos lidiar con algunas exigencias que tenemos mentales y solo hacer esto que estamos haciendo ahora, esta especie de mini terapia con las tareas iniciales. Evidentemente esto no va a evitar por completo la procrastinación, pero sí nos va a ayudar a que empecemos el día con mayor claridad, mayor foco y la sensación de que está cundiendo el día, porque tú elegiste las tareas, eres tú el máximo propietario y no vas detrás de otras personas simplemente contestando correos que muchas veces no aportan ningún tipo de valor. Y además esto pasa muy habitualmente, tú contestas algo que supuestamente era hiper urgente y después esa persona te contesta al cabo de 3 días y te dice, oye, no hacía falta correr tanto. ¡Hombre! Para eso no me lo digas.
Así que te recomiendo que empieces por este ejercicio práctico y así podamos vencer un poquito más nuestro nivel de procrastinación. Y a continuación vamos a buscar el vínculo entre procrastinación y bienestar y sobre todo ciertas conductas o ciertos pensamientos que puedes ejecutar para sentirte mucho mejor y avanzar más rápido hacia tus metas u objetivos. Lo primero tiene que ver con la culpa. Fíjate que arrastramos muchas cosas de creencias inconscientes, la mayoría de ellas, que hace que no quieras hacer las cosas por el miedo al que dirán, lo que tienen que hacer otras personas. No hago esta tarea porque sé que me van a decir que no está bien del todo, que no están todos los detalles, que faltan cosas. Oye, si lo haces por eso, entonces es que no has entendido el juego de la vida. La culpa no es de lo que digan otras personas, que también influye, lo entiendo perfectamente, sino la culpa se trata de una emoción que hay que minimizar o hay que intentar buscar la manera de flexibilizarla. La culpa es de las emociones peores en ese sentido, ya que se mantiene bastante estable durante el tiempo, así como el resto, como el miedo, la alegría, son emociones que tienen la mecha corta. En cambio la culpa puede ser totalmente sempiterna, puede ser prácticamente hasta el final de los tiempos. Dicho esto, al final el bienestar tiene mucho que ver con esa culpa, me siento mal por lo que pueda llegar a conseguir. En este caso entramos también en las preocupaciones, cosas que no han sucedido, pero como estás anticipando te generan un alto nivel de ansiedad. Reducir esa ansiedad es prioritario para que puedas avanzar más rápido. Otro punto tiene que ver con los hábitos improductivos y eso evidentemente es muy personal y aquí entraríamos en el ámbito 100% subjetivo. Los hábitos improductivos están muy mezclados con la productividad de cosas que haces que no te ayudan. Por ejemplo, descansar poco, una comida totalmente aleatoria en el día y que no tienes en cuenta pues los nutrientes que tiene la comida y que solo comes por comer. Al final hay muchos hábitos que hacemos que después repercuten también en la procrastinación. Si uno no ha dormido bien o no ha descansado bien, lo más probable es que le cueste arrancar mucho más todavía. Por eso no es casualidad que mucha gente empiece la jornada laboral y cuando ya está en la primera tarea se sienta totalmente cansado, como poco fresco, como si ahora mismo estuvieras pensando en mil cosas. Más allá de tener muchos pensamientos recurrentes o un nivel alto de perfeccionismo, también puede ocurrir que cosas tan básicas a nivel físico no estén bien cubiertas y por este motivo tiendas a procrastinar. Si avanzamos un poquito más, entramos en el autosabotaje, es decir, no eres capaz de hacer ciertas cosas, me voy a sentir mal por ello, así que prefiero no hacerlo. ¿Cuántas veces hay tareas que podrías hacer ahora mismo, pero como no sabes muy bien si lo harás bien, prefieres alejarlas un poquito de ti y hacerlas más adelante? ¿Te suena? Seguro que sí, estoy convencido. Así que este autosabotaje, que es bastante habitual, hay que también bajar ese nivel de pensamientos recurrentes, porque el autosabotaje no deja de ser un diálogo interior que hay que modificar. ¿Desde dónde te hablas? ¿Te hablas bien? ¿No te hablas bien? ¿Cómo te tratas? ¿Cómo te evalúas? Eso tendrá mucho que ver también en tu capacidad para estar enfocado ahora y evidentemente rendir mucho más. Avanzando más para adelante tiene que ver también la carga emocional, que puede ser tanto a nivel personal como compartida con el resto de personas que tienes cerca. Es importante hacer un detox emocional cuando algo está muy a flor de piel, cuando tienes una alta intensidad por una emoción provocada por algo concreto, una bronca, un proyecto que no funcionó, una fecha límite que no se cumplió, algo que sientes que está ahí a flor de piel, que tienes esa intensidad tan elevada de la emoción. Primero hay que rebajarla, primero hay que buscar la manera de rebajar esa intensidad y entender cuál es la creencia que hay detrás. Solo de esta manera podremos realmente enfocarnos en la tarea de ahora. Si no, esta carga emocional se va a convertir en pensamientos intrusivos que van a hacer que te alejes de la hora y por lo tanto dejes de hacer la tarea que estabas haciendo, es decir, que procrastines en definitiva. Más cosas, apatía. Si sientes que lo que haces no aporta nada, que cada vez que te pones con tu trabajo pues no sientes nada, no hay ningún tipo de emoción anexionada, que notas que lo que haces, lo podías hacer haciendo otra cosa. Al final es porque hay un grado de apatía. La apatía no siempre va a ser por lo laboral, cierto, también puede ser a nivel más personal, pero creo que es interesante que esa apatía también la vincules con qué es lo que está sucediendo, por qué no tenemos ganas de hacer esto. Dale un propósito a la acción que estás haciendo ahora, una intención, que digamos que es el paso siguiente a lo que vas a hacer. ¿Por qué haces lo que haces? ¿A quién vas a ayudar? ¿Cómo les vas a dar también parte de tu amor a la gente que tienes cerca de ti? Algo muy obvio, pero en realidad si lo hacemos pura y exclusivamente porque necesito trabajar, necesito el dinero, al final a la larga esto es insostenible y va a generar que procrastines más, porque lo que haces no tiene sentido para ti. Si seguimos, tenemos el toma de riesgos. La procrastinación exige también, en cierta manera, tomar algún riesgo. Aquí no hablamos de grandes riesgos, simplemente que tomar una decisión puede hacer que nos equivoquemos en algo. Por ejemplo, invertir 100 euros en un programa, un software que no sabemos muy bien si va a funcionar, es un riesgo. No es un riesgo vital,
pero lo es. La procrastinación muchas veces se produce porque no queremos hacer esa inversión de X dinero o porque no queremos tomar una decisión con una persona o con gente que tenemos a nuestro alrededor o sobre nuestro trabajo porque consideramos que al final la consecuencia será peor. Pero si eso al final te genera este alto nivel de apatía y además también multiplica la carga emocional, en este caso más bien desagradable que tienes, también puede incidir directamente en la procrastinación. Y avanzando un poquito más, llegamos a un punto clave, antes lo decíamos, el autoestima. La autoestima hay que entenderla desde un punto de disciplina emocional, es decir, cuidarse para sentirse mejor, no tanto para sacrificarse. Sacrificarse es un concepto un poco militar, es un poco ya antiguo en muchos sentidos y al final ese dolor no aporta nada. Autoestima es cuidarse, hacer pequeñas acciones para cada día avanzar un poco más y llegar al final de tus metas. Y ya llegando al final de esta lista sobre procrastinación y bienestar, tendríamos el rendimiento. Oye, de todo lo que estás haciendo, ¿qué estás consiguiendo? ¿Es esto lo que querías conseguir o en realidad lo estás haciendo por hacer? Aquí entramos otra vez en lo mismo. ¿Cuál es la visión de tu vida? Si realmente estás cómodo donde estás, si lo que estás haciendo te aporta algo o no, si todavía no lo sabes, si tienes dudas. Esto es buenísimo de que poco a poco lo vayamos discerniendo, que vayamos conociéndonos un poco más para saber si ese rendimiento es real de cosas que nos apetecen. Y todo puede cambiar, claro que sí. Ahora mismo estás haciendo algo que te apasiona y más adelante puedes cambiar sin ningún tipo de problema. No sé si nadie está hecho para hacer todo lo mismo exactamente igual durante toda la vida, no tengo ni idea, pero lo que está claro es que en el momento que notes esa apatía, esa especie de aemocionalidad, que todo lo que haces no te aporte nada, ahí sí que tenemos que replantearnos claramente si ese bienestar, o mejor dicho, la falta de él, está afectando directamente a nuestra procrastinación. Y por último, en este punto, un pequeño ejercicio práctico de nada, 2 preguntitas sencillas. Y es, primero, ¿cómo te está afectando lo que no estás haciendo? ¿De qué manera lo estás notando? Si te da igual, en realidad, lo que no estás consiguiendo tampoco te dice nada, quizás es porque a nivel de propósito e intención no estás alineado con tus propios valores. Y en segundo lugar, ¿cómo te sentirías si lo hicieras? Si lo haces y en total, pues mira, al final estoy cumpliendo para otras personas, para que otras personas consigan sus objetivos y estén contentas, quizá tienes que replantearte para qué haces las cosas, más allá del trabajo, más allá de la vida personal. Cualquier cosa que hagamos, en cierta medida, tiene que ser algo que te aporte algo, te dé alguna emoción o simplemente te llene de vida. Cuando consideres que lo que haces te hace sentir zombie, que no hay ningún tipo de aplicación, aquí sí que deberíamos darle la vuelta y buscar una alternativa. Y rematamos esta recta final con algunos tips directos y prácticos también para que mejores o venzas esa procrastinación. El primero tiene que ver en planificar el día anterior, no el mismo día. Una de las cosas que ocurre habitualmente es que si lo haces el mismo día surgen marrones. Esto es lo que sería planificar de forma natural. Planificación natural es cuando, por ejemplo, haces unas vacaciones, tú sabes que primero vas a mirar qué semana tendrás disponible, cuándo escogerás un vuelo determinado y después también el hotel. Esto no lo hacemos siempre a nivel laboral y lo que sucede es que empezamos a planificar el mismo día y empiezan a salir un montón de satélites un montón de pequeñas tareas que hacen que sean pequeños inconvenientes para el resto de tus compañeros. Si lo haces el día anterior, puedes prevenir ciertas cosas y sobre todo también puedes enfocar mejor el día a la hora de empezar y cuáles son los requerimientos que necesitas por parte de otras personas. Así que siempre es mucho mejor planificar el día anterior que el mismo día. Segundo, tareas pequeñas. Y aquí siempre pongo un máximo, 90 minutos. Pero ojo, no significa que todas tengan que ser de 90 minutos. Pueden ser de menos. En vez de 90 minutos pueden ser de 30, de 40. Pero cuando una cosa es pequeña, es mucho más fácil no procrastinar. Cuando algo es más grande, es mucho más fácil procrastinar. Así que las tareas, cuando las anotes, es muy importante también que le dediques ese tiempo a anotarlas bien. Dedicarle al menos unos segundos. A veces anotamos sin pensar. Lo primero que nos sale. Oye, hazla más pequeña, te será mucho más fácil, sobre todo para avanzar. Además, piensa una cosa, con lo que vivimos hoy en día a nivel de calendario, que no tenemos ni siquiera un hueco para un alfiler, ¿por qué no poner un espacio de 20 o 30 minutos? Es mucho más fácil. En cambio, uno de 90 minutos o de 2 horas será mucho más complicado de poder encontrar. Tienes 2 o 3 horas. Esto es un poco el mensaje que quiero que te quedes. En realidad, cuando tú organizas el día, piensas como si tuvieras 8, 10 o 15 horas. Esto no es así, nada más lejos de la realidad. Cuando tú empiezas tienes muy poquito tiempo. 2 o 3 horas sería a lo sumo lo máximo.
Así que 2-3 horas para planificarte te va a ayudar mucho a ver que el día no es tan largo como parece y vas a priorizar. Cuando solo tenemos 2 o 3 horas, sabes que el tiempo es muy reducido y hay que hacer esto, esto y esto. Entonces te apremia más y por lo tanto vas a ir más rápido con lo que tengas que hacer. ¿Que después te sobra tiempo y quieres hacer otras cosas? No hay problema, pero tú ya habrás hecho aquellas tareas que sabes que en 2 horas tendrías que haber hecho. Más cosas, horario de consultas. Sí, no quiero ser maleducado, un borde, una persona que no habla con nadie. No, no consiste en eso. Pero al final uno tiene que poner límites y sobre todo respetarse a uno mismo. Si estamos constantemente recibiendo interrupciones, aquí hay que buscar una manera también de poder buscar esos horarios de consultas. A veces una reunión pequeña de 5 o 10 minutos al día puede solucionar muchas cosas y sobre todo la gente también se autogestiona. Si no pones barreras de entrada, lo más normal es que al final esto siga pasando igual. Si pones una barrera de entrada, que son unos horarios concretos para consultarte, va a cambiar por completo, porque la gente ya se lo va a pensar como mínimo un par de veces. Regla de los 3 segundos. Significa que no pienses lo que vas a hacer tanto. Si tú sabes que hay que hacer algo, cuenta hasta 3 de forma regresiva. 3, 2, 1 y ponte con lo que deberías hacer. Algo tan sencillo, y es que nuestro cerebro necesita conexiones muy básicas. No necesita a veces que le demos tantas lecciones de deberías hacer esto y lo otro. En ese momento funciona como un bebé pequeño que simplemente le da órdenes muy sencillas. Otra cosa es que después quiera hacer la tarea. Así que la regla de los 3 segundos es muy útil para poder ir prácticamente a lo que estás haciendo, lo que quieres hacer. Más cositas. Sin correo a la primera hora. Esto te lo he explicado durante muchísimos vídeos, ya lo sabes. Si abres el correo, empiezas a remolque de otras personas, tienes mensajes infinitos y no controlas. Es decir, que sabes que vas a recibir más correos de los que vas a enviar. Así que sin correo a la primera hora. Prueba a hacer otro tipo de tareas, tareas que te empoderen, tareas que tengas de la lista de la planificación anterior. Recuerda, meditación guiada. Cuando hay un momento de procrastinación, que tienes la cabeza como empantanada, muchísimas cosas que están pasando en ese momento, una pequeña meditación guiada que te voy a mostrar después también viene como anillo en el dedo. Tareas aceleradoras. Oye, esa primera tarea que decíamos antes, si no empiezas con el correo, ¿con qué empiezo? Pues igual que uno calienta cuando hace deporte, también va a hacer una pequeña tarea aceleradora que puede ser muy interesante para que empecemos a tono y no nos lesionemos mentalmente. Y es que empiezas a 100%, tienes el riesgo, corres el riesgo de que después te cueste mucho más avanzar y procrastines todavía más. Tareas desaceleradoras. Cuando has hecho muchas cosas, llevas mucho rato trabajando, busca cosas que te calmen, que te bajen el nivel de intensidad y que cerremos esa parte final del día. También tenemos el tema de los descansos. Tienes que desconectar. Nuestro cerebro al final gripa, es como un motor, es como si consumiera aceite, pero en este caso es oxígeno y glucosa. Es que en realidad si no hacemos descansos corremos el riesgo de procrastinar todavía más. Cuando uno está cansado le cuesta mucho más también estar enfocado. Y recuerda, titular del día, ¿qué es lo que quieres conseguir? Y de esta manera también nos medio motivamos, evidentemente no es definitivo, pero es una forma también de decir, oye, esto es lo que quiero conseguir en el día y quiero redactar un titular que voy a tener muy visible cerca de mí, por ejemplo, al lado de la pantalla donde lo pueda ver. Y es una forma también de que empieces el día directamente al grano con lo que hay que hacer. Y por último, no quisiera descuidarme una de las partes fundamentales, que es el ejercicio práctico, cosas prácticas que puedes hacer desde ya para vencer la procrastinación con esos tips que comentábamos antes. Lo primero, identifica una tarea de cuidado personal que estás procrastinando. Y es que la procrastinación no siempre va unida al trabajo, también tiene que ver con nuestra propia vida y sobre todo nuestro cuidado propio, tanto a nivel físico, emocional, espiritual y también psicológico. Así que una tarea de cuidado personal, algo que te gustaría hacer, que siempre estás procrastinando, y puede ser algo de cuidado a nivel de ponerse hidratación, de por ejemplo también hacerse un pequeño masaje o simplemente un paseo, deporte, alimentación, lo que tú quieras. Segundo, divídela en un micro hábito de pocos minutos o unidades. Hay que buscar algo tremendamente fácil para que lo hagas. Si es muy complejo, lo vas a procrastinar. Así que tiene que ser algo ridículamente fácil para que lo consigas. Si puede ser 1 minuto, 2 minutos, mejor que 0. Así que este único hábito, como estás viendo, la idea es que lo puedas después anotar en tu lista de tareas habitual, que en este canal encontrarás muchísimas herramientas donde poder anotar. No hay excusas, que no sé qué herramienta utilizar. Aquí en este canal tienes muchísimos vídeos que hablamos sobre los mejores programas para poder organizar tus tareas. Y si no es práctico del todo, pues siempre puedes utilizar tu agenda para tenerlo también escrito, aunque ya sabes que no lo recomiendo al 100%. Este ejercicio práctico es una forma de pasar estas tareas de cuidado personal a algo que sea totalmente tangible y de esta manera también, como decíamos antes, vencer la procrastinación.
Recuerda que en el canal puedes encontrar estas meditaciones guiadas, que las puedes buscar por este nombre aquí en el canal y vas a encontrarlas todas. Así que son meditaciones que te hacen pensar, reflexionar y sobre todo para esos momentos que tienes un bloqueo, que no sabes muy bien qué es lo que hacer. Aquí verás cómo te guiamos poco a poco para que vayas a sentirte mucho mejor. Totalmente gratuito y lo puedes encontrar, repito, en este mismo canal de YouTube. Y hablando de regalos, recuerda que tienes un ebook gratis donde encontrarás también mega guías, tutoriales y todo tipo de plantillas para que puedas mejorar tu gestión del tiempo y aumentar tu productividad. Este tipo de cursos al final están con el objetivo sobre todo de que puedas ponerlo en práctica, y aquí encontrarás todos los descargables y cosas que hemos comentado a lo largo del curso para que también puedas hacerte con este ebook gratuito. Lo encontrarás en el link de la descripción y también en el primer comentario, y encontrarás el ebook gratis sobre gestión del tiempo, totalmente gratis como decimos antes, y encontrarás todo tipo de mega guías, artículos completos, tutoriales, cursos, incluso alguna plantilla que podrás descargar para gestionar tus proyectos. Oye, buenísimo, aquí tienes el curso completo de procrastinación para que dejes de posponer las cosas más importantes y empieces ahora mismo a hacer aquello que sabes que debes hacer. No veas este vídeo, si lo has visto ya, perfecto. Si lo has visto y te gustó, dale un buen like y sobre todo suscríbete a este canal donde hablaremos sobre más temas relacionados con neurociencia, productividad personal y herramientas digitales. Gracias de verdad por compartir tu pedacito de tiempo conmigo, me encantará verte en próximos vídeos, te mando un fuerte abrazo, te me cuidas, chao.